¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo 7 a las 7. Soy el hermano Aristeo y les cuento que siempre que yo leo la Biblia en particular, yo le pido al Señor, muéstrame, revélame, como todos ustedes. Y creo que debe ser parte de nuestra oración cuando vamos a leer la palabra de Dios. Estas son creo que las palabras correctas para pedirle a Dios revelación. Y hace unos días, cuando leía Segunda de Crónicas, los primeros versículos del capítulo 7, del 1 al 3, y un poquito antes, en el capítulo 6, experimenté un fuego. Dios está hablando a mi vida en estos versículos. Esta porción dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pues veamos, hermanos, que unos versículos antes, o el capítulo 6, el rey Salomón dedicó el templo prácticamente, se dedicó, o como decimos, consagró el templo a Dios. Entonces comienza diciendo, cuando Salomón acabó de orar, quiere decir que cuando él estuvo en ese templo, antes de dedicarlo a Dios, tuvo que y oró, un capítulo largo y extenso. Y nosotros también, cuando vamos al templo, a la casa de Dios, tenemos que orar para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces no vamos a perder el tiempo en hacer otras cosas, sino vamos a orar. Vamos a dedicarle al Señor nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración y todo lo que tenga que ver con Dios, hacerlo con todo el amor con que Dios se merece. Entonces muchas personas, más que anhelar la presencia de Dios, anhelan un milagro. No vamos por el milagro, no tenemos que ir por el milagro. Tenemos que ir por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender que la presencia de Dios, que es la que hace milagros. Tenemos que ir detrás de ese Dios, adorarlo, bendecirlo, exaltar su nombre. Entonces nos sigue diciendo estos pequeños versículos que postrarse en señal de humildad y adorarle a Dios. Esa es la actitud con la que debemos ir. Esa actitud que determina que podamos experimentar el gozo de Dios. Más que nada a eso vamos, a la casa de Dios, a experimentar ese gozo. Y con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Nos dice un poquito más adelante que también tenemos que ofrecer ese sacrificio a Dios. Hoy en día ya no se nos exige hacer un sacrificio de animales, como en esa época de Segundo de Crónicas. Ahora el verdadero culto a nuestro Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, es que nos entreguemos nosotros mismos en sacrificio. Romanos 12:1 nos dice así. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Hace rato les comentaba, tenemos que alabarlo con cánticos. Es en medio de la adoración que se manifiesta la presencia de Dios, y en medio de esta adoración es cuando Dios hace sus milagros. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que hace Dios en el templo? Más adelante, en el versículo 12, nos dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová
y en su propia casa fue prosperado. Entonces, el templo es el lugar donde elegimos hacer el sacrificio. Ahora hacemos sacrificios de alabanza. Entonces, Él nos acepta a nosotros a la vez de este esfuerzo que hagamos por quitarnos esa acomodación, como decimos, ¿no? Nosotros nos desacomodamos para ir a buscar su presencia. Yo creo que, por ejemplo, cuando nos levantamos para hacer oración, si el Señor nos despierta de alguna otra manera, ya sea en la madrugada, o nos incomoda para hacer oración, es porque Él nos desacomoda precisamente para que realmente hagamos ese esfuerzo de dedicarle en ese momento a Dios esa oración. Recordemos que también Dios nos escucha y nos perdona. Para que Dios tenga misericordia de nosotros debemos humillarnos delante de Él. Esto quiere decir que el templo que nosotros somos, más que no somos espectadores. Esa humillación viene en el versículo 14, que se dice así: si se humillara mi pueblo. O sea que no solamente yo, debe ser toda la congregación de creyentes. Dice, si se humillara mi pueblo, no nada más una u otra persona en particular. Es toda la iglesia la que se debe de humillar ante la presencia de Dios. Entonces, para que Dios tenga misericordia de nosotros, debemos humillarnos delante de Él mismo. Y Dios está pendiente de cada uno de nosotros, es decir, está atento a nuestras necesidades que podamos tener. Es su presencia la que hace la diferencia. No podemos ir a la presencia de Dios y que no se haga presente. Eso sería un absurdo. Siempre vamos a buscar esa presencia. Y es cuando nosotros realmente vamos a edificar la casa de Dios, vamos a alabarle y gozarnos. Entonces el templo es importante, no por su edificación. El templo es importante por la presencia de Dios, porque Dios vive en él. Cuando acudamos al templo, no debemos preocuparnos por pedirle un milagro, por pedirle algo, sino que se manifieste a través de su fuego. Y esto debe ser que se manifieste a través de nuestro arrepentimiento, de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Así que, hermanos, cada vez que vayamos a un servicio, a un culto a la iglesia, como decimos, que más bien es el templo, vayamos para que se manifieste ese fuego del Señor. Que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones.